medios reseñan a nivel internacional que la editorial HarperCollins, a través de un comité de lectores sensibles, ha hecho desde el 2020 a la fecha, según The Telegraph, un proceso de revisión, eufemísticamente así, de las obras de la escritora Agatha Christie. Agatha Christie para mí tiene mucho significado porque era la escritora favorita de mi tía y ella prácticamente tenía todos los libros. Pero Agatha Christie creó universos y creó personajes como el inspector Poirot, por ejemplo, o Miss Marple, que tienen toda una iconografía en lo que es la novela detectivesca. El origen de esta actitud es editar y ajustar el lenguaje de Agatha Christie, que escribió hace 50, 60 años, para las sensibilidades y gustos modernos. Porque se entiende que el lenguaje que utiliza es un lenguaje ofensivo que puede herir sensibilidades de los sectores actuales. Esto no es la primera vez que pasa. En el mes de febrero, la editorial Puffin Books hizo un intento de editar los libros del escritor Roald Dahl, que, bueno, quien no lo conoce, Charlie y la fábrica de chocolate, sin ir más lejos, la película de Willy Wonka o Matilda son de sus emblemáticas, son dos obras de su amplio repertorio de libros para niños que fueron comprados los derechos por Netflix. Pero también las películas de James Bond los libros de Ian Fleming están siendo objeto de un proceso de revisión para, todo lo que estoy diciendo lo estoy diciendo eufemísticamente, de revisión para poder adaptar el lenguaje utilizado en aquellos contextos extrapolados a nuestra particular realidad, para que no hieran sensibilidades, para eliminar el uso de adjetivos, para eliminar los señalamientos o las recurrencias a las figuras que denotan racismo, que denotan actitudes para con determinados colectivos raciales, que si tiene ojos indios, que si tiene la mujer el vientre como el mármol negro, por ejemplo. Sin ir más lejos, la novela Agatha Christie, 10 negritos, la editaron y ahora se llaman Eran 10. ¿Y qué hacer entonces con la expresión de Gabriel García Márquez cuando retrata el perfil de una hembra? Hacia allá vamos, hacia allá vamos. ¿Cómo que termina diciéndole? No me acuerdo, pero hacia allá vamos, precisamente, porque... Tal y sus pechos como teticas de perra. No me recuerdo, pero gracias por la precisión. Una de las obras de Gabriel García Márquez. Yo quisiera, realmente, la obsesión por la censura es inherente al ser humano, porque es una forma de extrapolar, es una forma de alguna manera sacar de lo reprimido ese deseo de dominación inherente al ser humano. Censurar es dominar porque se trata de controlar el lenguaje. Prohibido prohibir, decían los revolucionarios de mayo en 1868, aunque después se diluyó, pero mientras buscaban el mar debajo de los adoquines de las playas, mientras buscaban la playa debajo de los adoquines de París, decían que había que prohibido prohibir. Esto no es de ahora. En el antiguo Egipto se censuraba. Los romanos tenían algo que se llamaba la damnatio memoriae, que simplemente borraban todo, la existencia. Los egipcios reescribían los jeroglíficos cuando querían borrar a alguien de la memoria. La Santa Inquisición tenía su censura previa y luego tenía su Index Librorum Prohibitorum, o sea, mi índice de libro prohibido, lo que está ahí nadie lo puede tener y nadie lo puede leer. La Unión Soviética tenía Alglavit. En definitiva, la censura siempre ha existido, pero al final nos decían en Occidente que eso eran tiempos superados. Se pasaron 30, 40 años de liberalismo diciéndonos que quien censuraba era el comunismo, que era de aquel lado de la cortina de hierro que se censuraba y que esto es el paraíso de la libertad. ¿Y qué es esto? Que no sea censura. ¿Pero qué es la literatura? La literatura, ¿y para qué sirve? Estamos creando una sociedad de niños y niñas totalmente asépticos en frascos de cristal donde no pueden contaminarse con la realidad cotidiana que está ahí en la calle. Porque podemos olvidar y prescindir de los adjetivos. Ciertamente el lenguaje es una forma de expresión del poder y de dominar también. Y de reflejar en el lenguaje las jerarquías sociales y las distorsiones sociales también. Es cierto. Pero de ahí a barrer con el pasado, cuando ese pasado obedece a un contexto determinado, ¿hasta dónde vamos a llegar?
¿cuándo vamos a editar la Biblia entonces? ¿En qué momento vamos a editar la Biblia? Porque la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, donde el Señor Yahvé era un Dios absolutamente sanguinario y cruel, que Jesucristo en el Nuevo Testamento vino un poco a edulcorar. Pero ese Señor, ese Dios del Viejo Testamento, asesino y cruel, despiadado, no lo digo yo, está ahí, ¿cuándo lo vamos a editar? ¿O cuándo vamos a editar los libros fundacionales del espíritu de Occidente? ¿Cuándo vamos a editar la Ilíada? El psicópata, sociópata de Aquiles matando a todo el mundo. ¿Cuándo vamos a editar eso? Porque se nos pueden ofender o pueden herirse los niños lectores del siglo XXI. Miren, no podemos vivir en una cultura de corrección política y mucho menos en una cultura de cancelación. Las palabras están ahí, como dice el poeta Mateo Morrison, las palabras están ahí y estarán ahí antes, y durante y después de que nosotros nos vayamos. Nosotros a través de la literatura tenemos que construir el mundo y una visión del mundo, y la literatura sirve para expresar la concepción que tiene una sociedad en un determinado momento. Solo leyendo una obra escrita de esa manera cruel, dura y áspera de hace 100 años podemos entender qué tan cruda, qué tan dura y qué tan cruel era la vida de quienes vivían en esa sociedad hace 100 años. Y si entendemos eso y nos hacemos empatía con eso, entonces podemos luchar para que eso no se vuelva a repetir y para que podamos construir una civilización más justa para todos, desde la verdad y del reconocimiento de la realidad. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.